¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta sexta y última jornada de Reavivamiento y Reforma, esta semana que hemos pasado juntos, compartiendo, arrancando por el hermano Henry, luego Luis Machado, Emanuel Vallejos, Arturo, ayer el hermano Víctor, y hoy finalizando con esta jornada de la más necesaria para esta hora que estamos viviendo. Le quiero agradecer a mis hermanos de Tiempo de Reunión por este espacio, particularmente al hermano Arturo, que se ha puesto al hombro esta jornada y bueno, la ha propuesto entre los hermanos, quienes gustosamente nos hemos accedido para presentar algunos de los temas que son realmente vitales, necesarios en este tiempo donde realmente hace falta en el pueblo de Dios que se reavive y que se reforme para las cosas que están por venir, pero sobre todo para aceptar a Cristo como nuestro amigo. Me gustaría compartir y finalizar, es una gran responsabilidad, sé de lo que significa terminar, y pienso en todo lo que hemos pasado juntos durante esta semana, que hemos compartido en el chat, considerando algunas de estas temáticas, esto de morir al yo que arrancó el hermano Henry, finalizando, ¿sí?, con este tema que tiene que ver, cada uno si lo han visto en distintas miradas, distintas ópticas, con el gran mensaje de la justificación por la fe. Y este tema se titula, que voy a presentar en esta noche, La fe que obra por amor, ¿sí? Corresponde, ahí dice abajo, al sábado 19 de diciembre, es el día que se está transmitiendo para esta semana. Y me gustaría, primeramente, arrancar de dónde sale esta frase, ¿sí?, que es del libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, que dice el apóstol Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es el pasaje que se encuentra allí y que motivó el título y que va a motivar todo este tema, ¿sí?, para poder entender esto de qué es esta fe que obra por el amor. En el libro de Gálatas hay muchas posturas, pero las vamos a sintetizar en dos pensamientos, ¿sí?, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Hay dos posturas claras. Por un lado están los que descartan la ley de Dios, porque Cristo nos ha redimido de la ley, ¿sí? Es uno de los extremos a los cuales el mundo cristiano está yendo, ¿sí? Lo descartan, Cristo nos redimió, como no sirve la ley para salvación, ya la ley no sirve, no rige más para ellos. Y por el otro lado están los que dicen que la fe sola la fe no nos libra de las obras, ¿sí? Ahí escuchamos, si no guardás tal ley o si no obedeces, o sea, si no hay obras, no hay salvación. Es decir, la cruz de Cristo no te salva 100%, ¿sí? Hay un 99%, pero hay un porcentaje que tenés que hacer vos, ¿sí? Hay algo que tenés que hacer vos para alcanzar la salvación. Estas son las dos posturas por ahí más conocidas. Por un lado, los que se olvidan de la gracia de Cristo, ¿sí? Tienen a la ley como un segundo salvador. Y por el otro, los que se olvidan de la ley, ¿sí? Todo es gracia, la ley no sirve, está muerta, en fin. Hay un tema que he presentado en el canal de Verdad Presente que se llama Equilibrados en Cristo. Si les gustaría conocer un poquito más sobre este tema, lo dejo allí para que ustedes estudien a profundidad, pero hoy vamos a estar repasando muchas de esas cuestiones. Arranquemos con la pregunta principal, sí, porque hablamos de salvación. ¿Cómo es que somos justificados delante de Dios? Como decía el hermano Henry, ¿cómo es que somos hechos justos, sí, delante de Dios, sin ningún pecado? Dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Bueno, acá ya nos da una pista. ¿Quiénes son justificados? Los hacedores, o sea, los que hacen, los que obran. Bueno, acá esto nos dice el apóstol Pablo. ¿Y cuántos justos hay? Porque acá nos dice que no son justos los oidores, sino los que hacen. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos son los hacedores de la ley según la Escritura?
Nos dice el apóstol Pablo también en Romanos 3, verso 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3, 9 al 12. Entonces podemos concluir, como dice el apóstol Pablo, que no hay justo, ¿sí? Y nos decía, acabamos de leer, que hay una ley. Bueno, ¿para quién es esa ley? Porque si me dice que los hacedores de esa ley son los justos y no hay ningún justo, bueno, ¿para quién es esta ley? Hay muchos que dicen, no, es para los judíos. Pero nos dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces vemos acá que la ley está destinada a todos, ¿sí? Porque lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos están bajo esta ley. O sea, la ley es para todo el mundo, no es solamente para una raza, una cultura, una religión. Todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo y esta ley va a ser la norma de su juicio. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta ley es para todos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y leemos más adelante y pareciera una contradicción. Seguimos leyendo en Romanos 3 y vemos, ¿recuerdan Romanos 2:13? Que los hacedores de la ley van a ser justificados. Por un lado vemos esto, pero por el otro lado en Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces acá pareciera haber una contradicción. Por un lado el apóstol Pablo me dice que los hacedores de esa ley son los justificados, y por el otro lado el apóstol Pablo me dice, no, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero me acabaste de decir lo contrario. ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Cómo es el asunto? Lo que pareciera una aparente contradicción, vamos a ir viendo que no es tan así, y que hay una explicación a todo esto. Ya vimos que no hay nadie que haga lo bueno, ¿sí? Es decir, no hay nadie que haga obras justas, obras buenas, ni siquiera la ley de Dios, no hay nadie que las cumpla. No hay justo ni aun uno, ¿sí? Esto nos dice el apóstol Pablo. Pregunta, ¿Jesús sabe lo que hay en el hombre, en su corazón? Bueno, es una pregunta básica, sí, diríamos, ¿sí? Y claramente Juan 2, 24-25 nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, no de una raza, sino del hombre en general, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Entonces concluimos que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en el hombre? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice Marcos 7, 21-23, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Como decía Arturo, uno se cansa de decirlo, todas estas cosas, pero es lo que hay en el corazón del hombre, de todos nosotros. Por naturaleza, esto está en nuestro corazón. Y dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué hacen estas maldades? Nos contaminan, ¿sí? ¿Puede un injusto guardar la ley de Dios? Después de todo lo que vimos, después de saber que Jesús conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿puede alguien que tiene este corazón guardar la ley de Dios? Nos dice Romanos 8, 7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Acá nos aclara, no se sujetan ni tampoco pueden. O sea, no es que ahora no lo podemos hacer, pero bueno, si lo intentamos después lo vamos a poder hacer. No lo podemos hacer por naturaleza, ni aunque lo sigamos intentando, podremos hacerlo. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Entonces acá tenemos un problema gravísimo para nosotros, porque nos dice que los hacedores de la ley van a ser justificados, pero nosotros por naturaleza no nos podemos sujetar a la ley de Dios, ni tampoco podemos hacerlo. Y estando en esta condición tampoco agradamos a Dios. Entonces, ¿cómo es que agrado a Dios? ¿Cómo es que me puedo sujetar a la ley de Dios? ¿Cómo? ¿De dónde procede todo lo bueno? Es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿sí? Porque si ya vimos que en nuestro corazón no hay nada bueno, tenemos que ver de cuál es la fuente para que de nuestro interior empiece a surgir todo eso bueno, todo eso lindo que nos presenta la Escritura. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Punto número 1, necesitamos buscarlo allí. Buscarlo del Padre. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda buena obra desciende de allí. No surge de nuestro corazón. Es un don que viene de forma externa, ¿sí? A diferencia de lo que dicen estas religiones del mundo, donde hay algo bueno dentro tuyo, donde solamente tenés que explorarte, conocerte y sacar eso bueno que hay dentro tuyo, la Escritura nos dice que nada hay bueno y que todo lo bueno hay que pedirlo a Dios. Nos dice el salmista: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Importante reconocerlo así. No hay para mí bien fuera de ti. Una oración así, mis hermanos, es una oración ganadora, entendiendo realmente que Él es el dueño de mi vida, es mi Señor, y que no hay nada bueno, ¿sí? No hay para mí bien fuera de vos, ¿sí? Reconocer que Él es nuestro Señor, que desciende del cielo todo eso bueno, y que fuera de Él no hay nada bueno. Entonces, ¿cómo el hombre puede dar buenos frutos? ¿Cómo puede hacer buenas obras? Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En definitiva, nosotros estamos considerando simplemente los frutos. Y este es un gran problema para el cristiano, decir, bueno, yo tengo que ser así, tengo que ser asá, no tengo que hacer más esto. Y estamos considerando los frutos, pero nos perdemos de vista lo importante. Como dice el dicho, fijándonos en el árbol, nos perdemos el bosque. En este caso, mirando los frutos, nos perdemos el árbol. Y no reconocemos que la única manera de dar un buen fruto es siendo un buen árbol. La única manera de que nuestro corazón saque algo bueno es siendo un hombre bueno y teniendo un buen corazón, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Es necesario, mis hermanos, ese buen corazón, ser transformados en ese árbol bueno para poder sacar y para hablar de nuestro corazón buenas cosas. De la abundancia, lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca, vamos a obrar. ¿Podemos tener buenos frutos sin Cristo? Dice Juan 15, 4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Hablando de árboles, nos utiliza el ejemplo de la vid, diciéndonos, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis dar esos buenos frutos. ¿Sí? Fíjense cuántas veces repite la palabra permanecer. Permanecer en mí, yo en vosotros, permanecer en la vid, permaneced en mí, yo soy la vid. Verso 5, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, algo, no, nada podéis hacer. Entonces, lo principal, mis hermanos, es permanecer en Cristo. Ese es el centro, es el secreto de todo. Podríamos resumir todo este tema en esto. La única manera de que esa fe obre por amor es que Cristo
permanezca en nosotros y Él produzca esos frutos en nuestra vida. Separados de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados a la vid, como pámpanos, para dar esos frutos que tanto estamos anhelando, esos frutos que habló el hermano Arturo el día jueves. ¿Cómo creían antes de que viniera Cristo? ¿Será que creían de la misma manera que está presentando ahora Cristo acá? Mira, en Hebreos 4, verso 2, nos dice el apóstol Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no estaba acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, el evangelio no es que hay un evangelio en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, sino que la buena nueva, el evangelio, fue anunciado a ellos como a nosotros. Pero ¿por qué hay una diferencia en ellos a diferencia de nosotros? Dice Pablo, porque no fue acompañada de fe. Y esto es la clave de este tema. Subrállenlo. Esta es la clave de este tema. Miren lo que dice, viendo ya un poco los ejemplos, Deuteronomio 5:29. Hablamos de la ley, pero fíjense qué decían. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El pedido que nos llega de parte de Dios a través de Moisés no es el de pactar de yo lo voy a poder hacer, sino de tener tal corazón, un corazón tal que pueda guardar los mandamientos de Dios para que nos vaya bien. Esto es un pensamiento que estaba desde la antigüedad. No es algo que aparece en el Nuevo Testamento. Nos dice el salmista, Salmo 119:32, entre tantas veces que lo menciona en ese salmo, por el camino de tus mandamientos correré, o sea, verbo futuro, cuando ensanches mi corazón. Yo voy a andar en tus mandamientos cuando ensanches mi corazón, cuando me des una nueva mente. Ese va a ser el momento donde se va a producir ese cambio que tanto estás esperando en tu vida. Cuando Cristo haga esa obra en tu corazón, cuando te cambie esta mente. ¿Qué les prometió Dios a esa generación? Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice Ezequiel 36, 25 al 27. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la gran promesa que les dio Dios a esa generación. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el gran deseo que tenía el Señor para esa generación. Pero ¿será que con el paso del tiempo cambió ese pensamiento? ¿Será que en esa generación era que Dios quería cambiarles el corazón para que anden en sus estatutos, en sus preceptos, en su ley? Y para que los pongan por obra. ¿Será que ese era el deseo del Señor para los hebreos, para los judíos de la antigüedad? ¿Qué le volvió a prometer a los seguidores de Cristo? Dice Hebreos 8, el apóstol Pablo, del verso 10 al 11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las voy a escribir, las voy a grabar para que no se las olviden, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno, dice el apóstol Pablo, enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, todos conocerán al Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. Jesús nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Pero a veces andamos por el mundo diciendo, no, tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, obligando y no exhortando a lo que dice la Escritura. Nos ponemos en la obligación, tenés que guardar la ley, tenés que hacer esto. Pero el Señor nos ha prometido, pondré mis leyes en la mente de ellos,
y en su corazón las escribiré. Este es el gran deseo y es el gran pacto que estableció el Señor con su pueblo en esta generación. Pero ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Nos dice, entre tantas cosas, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo primero que nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros. Si queremos que estas reformas se hagan en nuestra vida, que haya un verdadero reavivamiento y reforma, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dice también Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Mis hermanos, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta mirar? Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De esto se vale la salvación. Mirad a mí, puestos los ojos en Jesús. Miradme a mí y sed salvos. Dame tu corazón. No con ejército, ni con fuerza, no con levantarte de mañana, ni de tarde hacer el culto, no. Todo eso va a ayudar, pero no es con eso. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Él desea que nos humillemos delante de Él, mis hermanos, y entendamos que nuestra fuerza viene de Él. Nuestro poder viene de su espíritu. Y tendremos paz, mis hermanos. Tendremos verdadera paz. Estaremos realmente alegres porque entendemos que nos habremos sacado una gran mochila de encima para llevar esa carga, porque es una carga también, pero la que Cristo nos va a dar, que es ligera, es fácil de llevar. Pero ¿cuánto nos cuesta de nuestro orgullo dar nuestro corazón? Dice en Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, y fíjense cómo habla con el pueblo de Israel y cómo sigue hablando con nosotros. Nos habla de Sodoma, nos habla de Gomorra, de aquellos que están lejos. Oíd la palabra de Jehová. ¿Qué? Escuchad la ley de nuestro Dios. Pero nada más, Señor, no nos pedís que, no sé, andemos caminando boca arriba, que nos vayamos hasta el Everest en procesión. ¿No nos estás pidiendo cosas difíciles? Oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de Dios. Él no nos puso algo tan lejano, tan difícil de cruzar al otro lado del mar. Él puso, como dice en Deuteronomio, la palabra, sus mandamientos, muy cerca a nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y Él desea esto tan sencillo, que lo escuchemos, que lo oigamos. ¿Qué hay de difícil en esto? Y entonces nos va a decir, límpiense y lávense. Quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo primero que te está diciendo, limpiate, lavate. Sacate todo lo malo. O sea, no te está diciendo algo difícil. Simplemente deja de hacer lo que estabas haciendo hasta ahora. Y lo segundo, o sea, si en tal situación, en tal lugar, vos sabés que vas a caer en ese vicio, o vas a caer en ese lugar, si vos sabés que te cuesta, no sé, dormir tarde y vos estás a la noche con el celular, bueno, deja el celular lejos, ponelo lejos, no te coloques en situaciones complicadas, ¿sí? Donde vos sabés que en ese lugar, a esa hora, con la luz apagada, en ese lugar haces lo malo. Bueno, alejate de eso, separate de eso, deja de hacerlo. Fíjense cuán difícil, cuán costoso es. Es simplemente no hacerlo. Y lo segundo, lo positivo, aprended a hacer el bien. No te dice que hagas el bien, sino que aprendas a hacerlo. Que investigues, que estudies, que averigües cómo es el bien. Busques el juicio. No simplemente que lo hagas, dice que lo busques. Tan sencillo como esto. ¿Y cómo buscamos el juicio? Buscando la ley, buscando la norma, buscando la regla. Por eso todos los profetas siempre decían, vuelvan a esa ley que les dio el Señor para tener esa verdadera felicidad. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Vayan un poquito más atrás, a donde ustedes se desviaron, las sendas antiguas.
Y después nos dice, restituid al agraviado, devolvele lo que le pertenece. Haced justicia al huérfano, devolvele lo que le pertenece. Amparad a la viuda, devolvele lo que le pertenece. No te está diciendo cosas imposibles o injustas. Fíjense cuán sencillos son los términos con los cuales el Señor quiere restablecer una relación con nosotros. Y luego, una vez que hicimos esto tan sencillo, vengan a mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál debe ser nuestro pedido en esta hora? Como dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el gran secreto, es el gran mensaje que Dios está enviando en esta generación. Que Cristo puede morar en tu vida, no otro, Cristo mismo. ¿Y cómo lo hace? Por la fe, creyendo que es así, creyendo que tenemos un Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿A fin de qué? Dice Efesios, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué cosa? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no soy yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo que Cristo mora en mí. Entonces ya no lo vivo yo, no es mi carne la que está actuando. Ahora es la fe en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo yo, no soy yo el que obro, no soy yo el que hace. Cristo es el que mora en mí y Él hace en mi vida el querer como el hacer según su buena voluntad, en tanto entienda y crea y acepte que Cristo more en mi corazón. Y de modo que si esto pasa, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Te era difícil guardar la ley de Dios? Las cosas viejas pasaron. ¿Te era difícil no ser un mal hablado? Las cosas viejas pasaron. ¿Te era difícil no ser un mentiroso? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el Camino a Cristo, página 47, nos dice la sierva de Dios, lo que debéis entender es la verdadera fuerza de voluntad. Nosotros estamos con la mente puesta en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero lo que no entendemos verdaderamente es la fuerza de voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. La facultad de decidir o escoger. Por eso la Escritura está centrada en esto. En si decidimos o no lo decidimos. En si escogemos lo bueno o no lo escogemos. Primero tenemos que entender que es bueno eso. Que la ley es santa, es justa, es buena. Y una vez que nosotros entendemos, tenemos que decidir. Tenemos que ir por ese camino. Por más que nuestra naturaleza vaya en contra, ir por ese camino. Escoger lo bueno para nosotros en ese día. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. ¿Pero qué? Pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Es la única manera que surja algo bueno de nuestra vida. La única manera es escoger servirle a Cristo. Que Él obre en nosotros. Y tenemos que escogerle. Padre, te ruego que envíes el Espíritu de tu Hijo. Para que en mi interior, para que en mi vida clame, Abba Padre. Para que Él obre en mi vida tanto el querer como el hacer según su buena voluntad.
para que mi vida esté bajo el dominio de este Espíritu, del Espíritu de Cristo, no de otro, de Él. ¿Qué ocurre cuando estamos en Cristo? Nos dice Efesios 2, 12 al 15, que cuando estabas en Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel, o sea, no eras israelita. Estabas ajeno a los pactos de la promesa, ¿sí? A los que le había dado al pueblo de Israel, pero ellos no los veían por la fe, sino que decían, yo los voy a cumplir. Entonces estaban ajenos a los pactos de la promesa, estabas sin esperanza, estabas sin Dios en el mundo. Fíjense todo lo que pasa cuando estás sin Cristo, pero ahora en Cristo, o sea, estando en Cristo, los que estaban en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Cercanos a la ciudadanía de Israel, cercanos a los pactos de la promesa, cercanos a esta esperanza y cercanos a ese Dios. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Sí? De los que estaban lejos a estas promesas y de los que estaban cerca, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Pero fíjense, no es que a los judíos o a los que los alejó, o a los israelitas los alejó, sino que acercó a los gentiles a la ciudadanía de Israel. Y a los judíos que eran por la carne, pero que no lo eran por el Espíritu, también los acercó a la ciudadanía de Israel, para que todo Israel, como dice Romanos, todo Israel sea salvo. Aboliendo ¿qué cosa? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que vino a abolir? En su carne dice las enemistades. ¿Y qué es la enemistad? ¿Será que es la ley de los mandamientos? Bueno, si uno lo lee así superficialmente diría, sí, la enemistad es la ley de los mandamientos, y muchos dicen, ves, Cristo vino y abolió la ley de los mandamientos. Cuando Él en carne no vino a abolir, sino a cumplir. Pero fíjense, Él no vino a abolir la ley de los mandamientos, sino la ley de los mandamientos que estaban expresados en ordenanzas. ¿Y cómo es que se expresa un mandamiento como una ordenanza? Bueno, leemos, por ejemplo, en Éxodo 20:13, que cuando Dios dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, etcétera, 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 ¿sí? de codiciarás. En realidad, el pueblo leía ese mandamiento como una orden, ¿sí? Yo no tengo que matar, yo no tengo que cometer adulterio, yo no tengo que hurtar, yo no tengo que hablar falso testimonio, yo no tengo que codiciar. Lo leía como una orden. Dios me está diciendo que yo no lo haga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Procurar vivir conforme a eso. Y si leen Éxodo 19 y Éxodo 23, el pacto es firmado por el pueblo de Israel como nosotros haremos todas las palabras que están escritas en el libro. Esa fue la gran maldición. Entender que esas palabras implicaban que el pueblo de Israel y nosotros al día de hoy tenemos que hacerlas para ser salvos. Yo no lo tengo que hacer, yo no tengo que cometer. Como algo que pudiera salir de mi corazón, cuando del árbol malo, de este árbol malo, no puede surgir nada bueno. Esa fue la gran maldición. Recordemos que a los hebreos se les había dado la buena nueva como a nosotros. Pero ¿por qué no lo entendieron? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero ahora escuchen bien este pasaje. ¿Sí? Ellos necesitaban un nuevo corazón para guardar sus mandamientos. Ellos necesitaban esa fe para poder entender que no era por fuerza, por ejército, sino por mi espíritu. Él necesitaba implantar un nuevo espíritu en nuestro corazón, una nueva mente para poder guardar. Necesitaba ensanchar nuestro corazón para andar en sus mandamientos. ¿Y qué ocurre ahora cuando estamos en Cristo y miramos la ley? Nos dice 2 Corintios, y este es el que me gustaría que lean, porque de lo que veíamos leyendo hasta aquí, y este mensaje que despertó en estos últimos 20 años, 30 años, pero que es un mensaje más antiguo, Dios le sigue agregando más y más cosas. En 2 Corintios 3, 14 al 18 nos dice que el entendimiento de ellos, de los hebreos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero ¿cómo es que se quita ese velo? Pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Siempre iniciamos por mal camino. Cuando vemos a una persona que está fumando, le decimos, vos tenés que dejar de fumar. E iniciamos por el mal camino, considerando que esa persona por sí misma puede realizar algo bueno. Pero cuando nos convirtamos al Señor, el velo se quita y podemos entender lo que dice el verdadero pacto. Cuando nos convirtamos al Señor, el milagro ocurrirá en nuestro corazón, porque el Señor es el Espíritu. Y este es el gran mensaje que ha surgido en mi corazón, en mi vida hace 10 años, pero sé que muchos hace mucho más, ¿sí? De que el Señor, que Cristo es el Espíritu. Pero no solamente esto, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, nosotros mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, mirando, no te dice más que eso, que mirándolo a Él, vamos a ser transformados. De gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es Él el que hace la obra en mi vida. Y este fue el gran problema que tenían el pueblo de Israel, que consideraban en esa ley, en los 10 mandamientos, que había algo que ellos tenían que hacer. Y no entendían que como en la antigüedad, así como ahora, debían mirar para ser salvos, para ser transformados. Y que esa ley se estampe en nuestro corazón. ¿Cómo se lee el mandamiento sin el velo? Se lee como una promesa. Cuando Dios te dice no matarás, en realidad en Cristo te está diciendo, si estás en Cristo, yo no puedo matar. Porque en Cristo no puedo hacer otra cosa. En Cristo yo no puedo cometer adulterio. En Cristo yo no puedo hurtar. En Cristo yo no puedo hablar falso testimonio. En Cristo yo no puedo codiciar. Cuando me dice no matarás, es porque no vas a poder hacer otra cosa si estás en Cristo. Entonces dejás de leerlo como una orden de que yo no tengo que matar para empezar a leerlo como yo no puedo. Y lo importante acá es estar en Cristo para poder obedecer los mandamientos. Cuando estamos en Cristo, y esta es la hora, mis hermanos, donde Cristo está derramando su Espíritu para que podamos entender esto claramente. Es esto, con claridad, si uno leyó 2 Corintios, capítulo 3, el derramamiento de la lluvia tardía. Por entender de que en Cristo somos más que vencedores. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, en el contexto de la ley en Gálatas, la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerado tanto del aspecto de la prohibición, de los no, yo no tengo, sino como desde el de la misericordia. Verla como una promesa, mis hermanos. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Y ahora escuchen esto. Al ser recibida en Cristo, ella, o sea, la ley, obra en vosotros, en nosotros. La tenemos que recibir en Él. La pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Mis hermanos, ella nos traerá, ella obra en nosotros. Nosotros no obramos la ley. Si la recibimos en Cristo, empieza a obrar esta ley en nuestra vida y nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar. Es una muralla de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los principios inmutables de justicia, procura escudarlos de los males que provienen de la transgresión. Recuerden que comenzamos leyendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y vamos a decodificar, como dice el hermano Vallejos, este pasaje. Primero porque en Cristo Jesús, o sea, necesitamos estar en Cristo. Así es como comienza este pasaje. Es en Él que se producen las victorias. Ni la circuncisión vale algo, es decir, el cumplimiento de la ley, ni la incircuncisión, es decir, el incumplimiento de la ley. Ambas cosas no sirven. Nadie puede jactarse ni de cumplir la ley ni de incumplirla. Hay quienes dicen, yo como vegetariano, y otros dicen, no, esto no es lo importante, yo no como vegetariano. ¿Sí? No hago la reforma pro salud. No sigo los principios de Levítico 11. No, eso para mí no es importante. Otro dice, sí, esto es importantísimo. Ni una cosa ni la otra vale. En Cristo, ni una cosa ni la otra, sino la fe que obra
por el amor. Y escuchen, la fe no nos lleva a la obediencia. Muchos leen este pasaje diciendo, bueno, la fe nos lleva a que nosotros obremos por el amor. No, la fe no nos lleva a obedecer. La fe misma es la que obedece. La fe misma es la que obra en nuestra vida. La fe, mis hermanos, es un fruto del Espíritu, no es algo nuestro. Mas el fruto del Espíritu, nos va a decir el apóstol Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es un fruto más. No es algo que procede de nuestra vida, por eso necesitamos a Cristo, para que esa fe obre. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Dice Hebreos 11:1. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. No es una abstracción, es algo concreto para nuestra vida. Es una realidad palpable, que es una fe que obra. Las cosas que esperamos que sucedan, bueno, la fe es esa sustancia de esas cosas que estamos esperando que sucedan en nuestra vida. Por ejemplo, la obediencia a los mandamientos. La fe viene por el oír. Y el oír, mis hermanos, por la palabra de Dios. La fe es alimentada y se alimenta por el oír. Mientras más escuchamos, por eso es tan sencillo lo que nos pide el Señor. Que escuchemos, que oigamos, que miremos al Señor, a su ley, a sus mandamientos. Que aprendamos de Él, porque en la medida que lo oigamos su palabra, vamos a estar entendiendo más acerca del carácter de Dios. Porque así como su ley es santa, es justa y es buena, Dios es santo, es justo y es bueno. Y aprenderemos más a ser como Él es. Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, nos recompensa. Pero sin fe, mis hermanos, si creemos que hay algo que podemos hacer sin fe, no agradaremos jamás a Dios. Pero con fe todo es posible. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Somos hijos de Dios por la fe. Nos dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que moriste en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esa es la confianza que tenemos, mis hermanos, que somos hijos de Dios. Y la única manera de entenderlo es creyendo en que es así verdaderamente, de que si morimos en Él, somos revestidos de Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia, o sea, lo que es justo para Dios, o sea, su ley, se revela por fe y para fe. La única manera que podemos entender la justicia de Dios, que está revelada en el Evangelio, ¿sí?, se revela por fe y para fe. No podemos verla de otra manera. No cometamos el error de entender que hay algo que nosotros tenemos que hacer para vivir. El justo vive por la fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, habiendo leído Hebreos 11, ¿sí?, que habla de esa galería de la fe, nos dice, despojémonos ahora de todo peso y del pecado que nos asedia. Isaías 1:16. Dejen de hacer lo malo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aprendamos a hacer el bien. Puesto los ojos en Jesús, mirad a mí, sed salvos, al autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe en nuestra vida, pero también es el que la consuma, el que la finaliza, el que la fortalece. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Nuestra victoria sobre el mundo, mis hermanos, y con estos pasajes voy a ir finalizando, es nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que vence, mis hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, si leemos Juan 20:31,
dice que todo lo que se escribió es para que creamos que Jesús es el Cristo, o sea, tu Salvador, el Hijo de Dios. Jesús e Hijo de Dios, sobre todo Hijo de Dios, es un sinónimo de Cristo, según Juan 20:31, y Cristo es un sinónimo de Mesías, de Salvador. Creer que Jesús es tu Salvador es esa fe que vence al mundo, que Él es el que nos ha hecho, como dice Romanos, y este es el último pasaje, Romanos 8, 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Tal vez hoy te sumaste a esta transmisión diciendo, semana de radiamiento y reforma, es lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que cambiar. Mis hermanos, la propuesta es que podamos creer, que podamos ver ahora la Escritura en esta nueva lupa de la fe, que Cristo, entregándonos a Él, nos quite este velo que tenemos para leer su palabra y que podamos considerarnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo te puede venir hoy a tosigar con aquellas cosas del pasado y con cuántas veces vos recaíste. Pero mis hermanos, en vez de considerar y poner la vista en uno, pongamos los ojos en Jesús, porque en Él somos vencedores, no en nosotros ni en nuestra fuerza, sino en su fuerza. Él va a buscar lo débil del mundo para avergonzar a este mundo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ¿de qué otra manera vamos a poder dar buenos frutos? Y mis hermanos, con el conflicto que se viene, y entendiendo el conflicto que radica en la adoración y en el cumplimiento de sus mandamientos, sobre todo el día sábado, la única manera de entender y poder pasar esa crisis que se viene es poder entender de que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Mi hermano, mi hermana, sos un hijo del Rey, sos una hija del Rey. Y Él desea que levantes la cabeza y que clames a voz en cuello esta palabra, que si Dios ahora te está mostrando esto nuevamente, lo profetices y lo clames a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos, falta poquito. Una vez que terminemos de dar testimonio y que se predique a todas las naciones, vendrá el fin y nuestro Señor vendrá a buscarnos. Y así como hoy no nos podremos separar de ese amor, no nos separaremos jamás. Que Dios te bendiga. Hasta acá fue la semana de Radiamiento y Reforma. Es una alegría, un gusto que nos hayas acompañado hasta acá. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando seguramente en alguna otra semana o en alguna otra jornada o en alguna otra serie con estas temáticas compartidas por hermanos de Tiempo de Reunión. Y que Dios te bendiga rica y poderosamente en esta semana que acaba de comenzar. Un gusto, un cariño grande, que Dios te bendiga y te dejamos también para que medites en estas palabras y nos encontramos la semana que viene en la programación que tenemos desde Tiempo de Reunión. Saludos en Cristo.